Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música, de todo lo que se habla, en emisión directa desde Subterfuge Radio y grabando en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Un nuevo testimonio, otro ya de antemano memorable, porque el que suscribe tiene a fe creer que es uno de los tótems de la prensa musical de aquí, indispensable y necesario para entender lo que pasó por aquí y por allá desde los primeros 80 hasta nuestros días. Fancinero en origen, periodista durante todos estos años, novelista de prestigio en el presente, siempre ha tenido a la música y su entorno como el contexto perfecto para contar historias. Un auténtico placer recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y al testimonio de Rafa Cervera. Bienvenido, Rafa. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí y oye, muchas gracias por esas palabras que has escrito. ¿Qué te voy a decir? Me hace mucha ilusión escuchar eso. Siempre es bonito. Sí, aparte, luego la entrevista las preparo así un poco, pues en base a la carrera de todos, pero es ahí donde intento volcar lo que me motiva el invitado. Y pues en tu caso, aparte, son muchos años, empecé siendo fan de tu obra, de tus fanzines, de tus escritos. Todos estos años hemos tenido más o menos una relación y así que tenerte hoy aquí es un auténtico placer y que nos hayas hecho un hueco en esa agenda de promoción, porque estos días estás aquí en Madrid para promocionar tu último libro. ¿Cómo llevas el tema de la promoción? Bien, a mí no me produce ningún tipo de estrés ni de vergüenza ni de nada. Yo decir que entiendo que estas cosas forman parte de mi trabajo, que si tú sacas un producto a la calle, pues lo tienes que apoyar todo lo que puedas. Y bien, la verdad es que ya además es que venir a Madrid a hacer cosas siempre está bien. Yo he vivido aquí 13 años y ahora vivo plácidamente en Valencia, en la playa, en el Saler, y soy muy feliz allí, pero no puedo olvidarme, ¿no?, del ritmo madrileño, que yo aquí profesionalmente pues hice muchas cosas y para mí fue muy importante venirme aquí y digamos que florecí profesionalmente aquí. Y pues cuando vengo es como el chute de adrenalina que de vez en cuando viene bien. Hay que darse, sí. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer un poco de retrospectiva. ¿Cuándo dirías que es ese momento en el que decidiste que la música evidentemente tendrás miles de recuerdos, pero más allá de eso, que decidiste a escribir sobre música? Pues fue que monté un fanzine, Estricnina. La idea me debió de venir allá por el año 81, porque a mí en ese momento de adolescencia lo que me hubiese gustado es montar un grupo o cantar o tocar, pero como no tengo voz, soy un inepto, no tengo ningún tipo de talento para aprender a tocar la guitarra, lo intenté, no sé. Entonces, pues si no puedes hacerlo de una manera, pues exprésate de otra. Y como lo importante era decirle al mundo lo que pensaba, entonces utilizaba los grupos que me gustaban pues para expresarlo. Entrevistaba a los que podía. Así conocí a grupos de la movida madrileña, con los Pegamoides, Radio Futura, Gabinete, Derribos, y luego pues hacía artículos de los grupos que me gustaban, que en aquel momento pues tampoco eran tan conocidos, ¿no? Los Cramps, Bauhaus, Lydia Lunch, Siouxsie, pues eso. Y eso fue un poco el comienzo. Luego ya empecé a publicar en un periódico de Valencia. Luego me fui a la Mili y cuando volví de la Mili ya empecé a publicar en Rock Especial hasta que se acabó. Y luego de ahí ya pasé a Ruta 66. Sí, y antes de eso vamos a contextualizar un poco porque es importante. Hablas de ese fanzine Estricnina, que para mí es uno de mis referentes fanzineros de esos años. Estamos hablando de Valencia en un momento que vivió una eclosión paralela a Madrid, sobre todo pues con sonidos más oscuros, ¿no? Como estabas hablando de Bauhaus, etcétera. ¿Cómo se convivía ese momento efervescente y creativo que había en Valencia, que era increíble, también acompañado, pues luego lo que generó en la ruta del bacalao, bien entendida? ¿Cómo se convivía con la movida madrileña? ¿Se miraba con admiración? ¿Se miraba con...?
Pues mira, yo la miraba con admiración, porque a mí, a ver cómo lo digo, sin que luego me tiren tomates en casa. A mí Valencia es un sitio que estoy muy contento de estar allí, es un sitio que adoro, es el sitio, en el sitio en el que estoy viviendo, es en el sitio donde quiero vivir y quiero morirme, que es en la Albufera, en el Saler, pero Valencia es muy peculiar. Entonces, con Madrid había una especie como de relación-odio, de amor-odio. ¿Por qué? Porque era como lo nuestro mola y ahora no todo va a ser Madrid, lo nuestro mola mucho. Y es cierto que había cosas interesantes y es cierto que quizá había cosas interesantes que merecían mayor promoción, pero lo que no se podía negar era la grandeza de los Pegamoides, de Parálisis Permanente, de Derribos Arias, de Gabinete Caligari, de todo lo que estaba pasando aquí. Era muy fuerte. Y bueno, yo lo que notaba era un poco que a veces como esa condescendencia de, no, es que lo nuestro mola mucho también. Sí, había cosas que estaban muy bien, pero otras pues que realmente no estaban tan bien, ¿no? Y a mí esa conexión Madrid-Valencia siempre me interesó y la cultivé, y fíjate que yo no sé si por eso también igual en su momento o incluso ahora me he granjeado alguna enemistad, que me da absolutamente igual, o sea, porque es lo que a mí me apetecía, lo que me gustaba y el que lo entienda bien y el que no, pues también, ¿no? Pero a mí me fascinaba venir aquí y hacer las entrevistas para el fanzine, y todo era muy fácil. Te daban el teléfono de casa de Pedro Almodóvar, le llamabas, se ponía y quedabas con él para el día siguiente o para el otro día. Ibas a casa de Carlos Berlanga, a Somosaguas, al ensayo de Radio Futura, que creo que estaba en el barrio del Pilar. A mí me parecía maravilloso. Entonces, sí, lo de Valencia estaba muy bien, pero a mí me gustaba más esto. Me identificaba más con esto. Hablaban mi lenguaje. En Valencia se hablaba ese lenguaje de una manera más intermitente y más escasa. Pero aquí yo hablaba con Poch y con Alejo y me entendía con ellos y con Carlos, y no sé, era mucho más, yo me identificaba mucho con lo que pasaba aquí. Bueno, y estamos hablando de eso de la época pre-internet, pre-todo. Siempre has hablado de Harmony, ¿no? De la tienda Harmony como un sitio donde me imagino que es donde empezaste a conocer a esos discos, bueno, pues como todos, a darle la vuelta a ver quién lo editaba y esas cosas, ¿no? Sí, yo compraba los discos que podía porque, claro, era un crío y no tenía mucho dinero, ¿no? Y descubrí Harmony. Antes de Harmony, el dueño de Harmony había tenido otra tienda, yo lo descubrí entonces y bueno, y al final yo me pasaba la vida en Harmony y acabé pues siendo como el dependiente no oficial de Harmony. Estaba un poco allí como de apoyo y me pasaba allí, en vez de estar estudiando y haciendo los deberes, que luego me suspendían todo, claro, lógicamente, pues me pasaba las tardes en Harmony, ¿no? Y los sábados por la mañana y por la tarde, y era maravilloso porque, claro, ahí aprendí a comprar y tasar discos de segunda mano. Aprendí mucho de música porque, claro, a mí me gustaba lo que me gustaba, pero de repente, pues si estás ayudando y te llega un fajo de discos de jazz o de la Fania All Stars, pues claro, tienes que ponerles el precio, tienes que saber quiénes son, tener una ligera idea. Si entra un cliente y te pregunta, pues por, yo qué sé, por un disco de Thelonious Monk, pues sabes, que decir que bueno, estabas ahí también para aprender, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a mí lo que me molaba pues eran los Modern Lovers y Pere Ubu y Magazine, y bueno, hablando de música conocí a la gente a los que luego fueron Glamour, a Remy y a José Luis, y la verdad es que fue mi universidad, digamos que los primeros cursos fue estar en la tienda de discos de Harmony, ¿no? O sea, para mí fue eso, fue fantástico. No, solo un detalle me interesa, lo del tema de tasar discos de segunda mano. Ahora, claro, ya todo es tan fácil, Discogs, ¿no? Todo el mundo se mete en Discogs. ¿Cómo se hacía en ese momento? Pues, a ver, yo tenía 16 años, ha soplado el viento, que diría McNamara, ¿no? Ha pasado el tiempo, ha soplado el viento. Yo recuerdo que venían y entonces a mí me enseñó Víctor
Tú cogías los discos, los sacabas, veías un poco el estado en el que estaban, si estaban muy cascados, si estaban nuevos, veías también un poco pues si había mucho de eso, que decir, si te traían un disco que te traía todo el mundo, pues entonces estaba como más desvalorizado. Y bueno, y luego aplicando un instinto que no sé muy bien cuál era, pero que era como una cosa de instinto, ¿no? Entonces pues venían y tú calculabas más o menos y decías como un precio, ¿no? Y bueno, era así, ¿no? O sea, o de repente veías una joya y entonces ya no lo hacías tú, ya llamabas al jefe para que decidiera él, no vaya a ser que te pasas de listo y se vuela el botín, ¿no? Porque ofendes al vendedor. Bueno, como decías, eso empiezas con Strychnine ahí en Valencia y eso te da paso, digamos, ya a la prensa de carácter nacional. Hablamos de Ruta 66, que hay un momento donde escribes casi un tercio de la revista, y Rock Especial, que yo creo en el momento más guay que tú. ¿Qué te supuso en ese momento para ti eso, pues de decir, joder, ahora ya no es algo que publico yo, que distribuyo yo, sino que ya voy a tener un altavoz mayor? Pues me hizo mucha ilusión, sobre todo, debutar en Rock Especial, porque fue como ese pequeño salto. Fue Jordi Beltrán el que me encargó mi primer artículo, creo que fue sobre Laurie Anderson, o antes había estado haciendo como estas píldoras de noticias de Valencia, ¿no? De lo que pasaba en Valencia. Y me hizo mucha ilusión porque, bueno, yo he sido más que escuchar radio, que luego escuchaba el Diario Pop y escuchaba Radio 3, pero siempre había sido un fan de leer, ¿no? O sea, yo leía el Vibraciones, el Disco Express, Star, leía mucho, era un niño que leía mucho, muchas revistas, más que libros, y entonces, digamos que fui absorbiendo toda esa manera de hacer, esa idiosincrasia, ¿no? Del periodista musical. Entonces, claro, luego digamos que me fui fogueando un poquito con el fanzine, y cuando llegó el momento de esto fue en el año 83, me hizo mucha ilusión estar en una revista que yo leía, ¿no? O sea, que yo leía esa revista y me hacía mucha ilusión formar parte de eso. Lo que pasa es que luego viene la mili, ya te lo desmonta todo, estás un año y pico fuera de cobertura, digamos, y bueno, era ese parón absurdo que hemos sufrido tantos y tantos, ¿no? Que además para nada, porque es decir, que ya ves tú, imagínate yo tirando una granada, o sea, o pegando tiros con un mes, que era ridículo, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo se hacía ese trabajo? Porque claro, no había un trabajo de redacción como tal. Tú llamabas a Barcelona, a Inés y a Jaime, decías, te propongo hacer esto, te proponían ellos, ¿cómo se funcionaba? Bueno, en el Ruta 66 era un poco, yo proponía y ellos también me proponían. Yo proponía mucho. Yo en el Ruta he escrito mucho y he escrito mucho con seudónimo. Escribía con seudónimo porque no se ve que no querían que mi nombre apareciese tanto, por una cuestión acumulativa, supongo, ¿no? Y yo escribía con muchos seudónimos, tenía un mogollón de seudónimos, alguno incluso lo compartía con ellos. Y escribía mogollón, y siempre estaba, claro, Ruta era una revista que en su momento era como muy de revival, y yo siempre aprendía, porque de los grupos de garaje y todo eso yo no tenía ni idea, y aprendías leyendo el Ruta, pero luego siempre yo he sido como más contemporáneo, ¿no? Y entonces siempre tenía propuestas, pues eso, que si los Pixies, que si los Sugar Cubes, que si estos, que si los otros, ¿no? Y bueno, a veces era más problemático convencerles, porque eran muy suyos y tenían unas directrices muy claras, pero bueno, más o menos al final casi siempre lo conseguía, ¿no? O sea, que me solían hacer caso. Y pues en el Ruta es que he hecho, yo qué sé, sobre Lydia Lunch, sobre The Fall, sobre los Badcock, sobre Blondie, sobre Suicide, yo qué sé, he escrito, ¿sabes? O sea, siempre he tenido la suerte, Carlos, en un 90%, de hacer lo que a mí me gustaba. Luego ya, cuando he tenido que profesionalizarme, aprendí que también tenía que hacer cosas que no me gustaban, ¿no? O poner mal un disco que no me interesaba nada, ¿no?
Pero yo he tenido siempre la suerte, y la sigo teniendo, de poder hacer... O sea, yo hablo básicamente de lo que me gusta, y ya para lo que me queda para jubilarme creo que voy a poder seguir así, ¿no? Pero me imagino que hay un momento donde surge esa reflexión, ¿no? De dónde equilibrar la pasión por lo que te gusta, por la objetividad periodística, lo que implica, pues, igual la crítica negativa, ¿no? ¿Recuerdas ese momento de decir, joder, es que esto lo tengo que poner mal pero igual me crea algún enemigo o alguna enemistad? Claro, eso llega cuando empiezo a colaborar con El País de las Tentaciones, con Miquel Iturriaga, porque claro, ya El País ya no es el Ruta 66. Quiero decir que el Ruta 66 era un poco como casi todos los que estamos allí éramos fans. Entonces hablábamos y el que quería se pringaba, o soltaba la mala baba directamente contra algo, y el que no. Pero claro, en El País ya no podías hacer, ya no podías solo tal, ¿no? Entonces, de vez en cuando, porque yo lo reconozco, yo nunca he sido un crítico, yo he sido un divulgador de lo que a mí me gustaba, ¿no? Yo no tenía ese afán periodístico yo lo que quería era contarle al mundo lo que a mí me gustaba y lo que a mí me hacía feliz. Y que luego he descubierto que eso en el fondo también era como el camino para poder escribir ficción, que es lo que en el fondo yo quería hacer, ¿no? Aunque igual no lo sabía o no sabía que era tan importante para mí. Entonces, yo reconozco, yo nunca he sido un crítico demasiado incisivo, sí que he tenido mala leche a veces y a veces incluso sé que he molestado a personas de una manera gratuita, pero bueno, supongo que es inevitable, ¿no? Lo que pasa es que luego dices, joder, qué malo he sido, ¿no? qué innecesario era esto. Pero llega un momento en que sí, en que te dicen, tienes que hacer una crítica de Café Quijano, y claro, para mí eso era imposible verle la parte buena, ¿no? Y claro, pues... Ahí había maldad, ya el que te la encargaba estaba claro, vamos. Sí, pero es que también tiene lógica, Carlos, porque es que, claro, no podía ser todo... Estaba leyendo el libro de artículos de Diego Manrique, y claro, es que éramos todos como, qué bien, Stereolab, qué bien, Killer Barbies, qué bien, La Buena Vida, qué bien, claro, era todo qué bien, claro, no puede ser todo qué bien, ¿no? Tiene que haber alguien que le vea la pega a La Buena Vida, o que le vea la pega a Australian Blonde, o que le vea a La Unión, o a quien fuese, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí pues hubo momentos en los que supongo que fui más crítico porque me tocaba. Pero yo a mí sobre todo lo que me apetecía era eso, ¿no? O sea, era hablar de las cosas que me gustaban, divulgarlas, descubrirlas, que queda fatal, ¿no? Porque parece como que eres Cristóbal Colón. Pero bueno, y sobre todo en un medio como El Tentaciones, que ya era otra cosa. Ya era un medio mainstream, era un medio generalista que había abierto un espacio para que determinado tipo de cultura llegase, ¿no? a un periódico tan importante. Entonces, bueno, pues era importante hablar de determinadas cosas en El Tentaciones. Era un triunfo hablar de determinadas cosas, ¿no? Porque ya no era el Ruta 66, que era predicar para el converso, era ya estar en una plataforma tan poderosa y decir, pues hay un grupo que se llama así, que están muy bien, y que, bueno, era un poco eso. ¿Y tu experiencia en otros medios, como por ejemplo televisión, en Graffiti, en Canal No? Pues sí, Graffiti fue previo, antes de venir a vivir a Madrid. Fue entre 1990 y 1993. Era un programa juvenil de la televisión valenciana, de lo que fue Canal No en su momento. Era un programa pues que era un poco como un magazine juvenil hecho tal y como lo entendían los directivos de allí, ¿no? Que tenían sus ideas, tenían unos conceptos un poco así, ¿no? Y había dos presentadores, Ramón Palomar, que hoy sigue siendo un gran locutor y también escritor de novela negra, y Mar Adrián, ¿no? Y entonces, bueno, yo era el guionista, tenía que escribir las presentaciones, pero luego también era el que se encargaba de poner seleccionar los videoclips y entonces, pues, yo pedía los videoclips y, claro, al final, ¿qué pasa? Pues que el programa estaba lleno, pues, de los Cramps, de My Bloody Valentine, de Teenage Fan Club, de cosas... O sea, lo normal hubiese sido que saliesen Queen o tal, y pero como nadie decía nada, porque les daba igual, no se enteraban, pues
entonces pues tiramillas, ¿no? Y entonces ahí poníamos pues todos esos James Addiction, cosas de estas que eran como tal, ¿no? De repente las discográficas y no nos vais a poner este vídeo de Ajá o tal, y yo, bueno, tal, ¿no? Pero es que desentonaba todo tanto. Y bueno, fue un aprendizaje también, porque fue mi primer trabajo, digamos, en la televisión como guionista, y estuvo muy bien. Ahí desarrollé además mi amistad con Ramón, que sigue a fecha de hoy. Y fue un aprendizaje. Lo que pasa es que se acabó, y cuando se acabó, pues yo ya vi que o me iba de Valencia, me moría de asco, ¿no? Porque Valencia siempre ha sido una ciudad también muy peculiar, ¿no? Y muy limitada en muchos aspectos. Lo sigue siendo a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Pero y bueno, fue cuando decidí venirme aquí, dar el salto. ¿Y cuándo decides escribir el libro de, precisamente estos días, estás promocionando la revisión del libro de Alaska y de la movida, ¿no? ¿Qué te impulsa? ¿Realmente es hacer un ejercicio eso casi también para rememorar lo que tú viviste de cerca? Era, bueno, evidentemente también glosar la figura de Olvido, pero era un poco también poner un poco, bueno, pues tu propia experiencia personal aplicado al personaje que es Alaska. Sí, había mucha identificación con ella y con todo lo que pasó, y con los grupos, y con Carlos, y con Ana, y con Eduardo, y con Nacho. O sea, había mucha identificación porque yo viví eso. A ver, viví desde yo no vivía en Madrid, ya lo he dicho, y yo no iba todas las noches al Rocola, pero para mí era importante, y cuando estaba aquí tuve acceso a toda esta gente, aunque fuese un poquito, pues eso forma parte de una etapa muy, muy importante de mi vida, el haber estado en la Edad de Oro, participando 2 veces, una con Dinarama y otra con John Cale. Pues eso para mí era como wow, ¿no? Entonces, ese libro, digamos, yo estaba predestinado a hacer ese libro. De hecho, esto, como tengo tan mala memoria, estas cosas se me olvidan, pero en el año 82, cuando yo estaba empezando a hacer el fanzine, María de Calonge, que llevaba la colección, es ahora, por desgracia, la viuda de Mariano Antolín Rato, era la mujer de Mariano. Llevaban la colección esta de los jugulares, de Júcar. Y en el año 82 se plantearon lanzar una colección de monográficos de grupos españoles que iban a ser como una revistilla, o sea, una cosa como mucha foto, y pues como un monográfico de los que hacía Popular Uno, algo así, ¿no? Quizá más papel cuché. Y María, por medio de un amigo y tal, no sé qué, pensó en mí para hacer un libro sobre los pegamoides, que es que ni siquiera se habían separado, o sea que... Y yo, encantadísimo de la vida, pues bueno, para mí eso fue como wow, ¿no? Y recuerdo que escribí el manuscrito, lo tengo todavía, no salió, pero no es que no salió porque tal, quiero decir, no, menos mal que no salió, ¿eh? pero no salió porque la colección nunca despegó, o sea, nunca llegó ese proyecto a tal, pero yo lo llego a escribir, no sé si eran 15 o 20 folios sobre la historia de los pegamoides, y lo tengo por ahí, por casa. Luego Paloma Chamorro me encargó un guión para un documental sobre Dinarama que tenía que haberse proyectado cuando presentaron Deseo Carnal. ¿Qué pasó? Nunca lo supe, pero yo le hice el guión a Paloma y el guión aquello nunca se rodó. No sé por qué, si porque no les gustó o porque es que ya era un problema trabajar con ellos. El caso es que, bueno, hice ese guión que también quedó inédito. Por eso luego Paloma me invita a la Edad de Oro, un poco para compensarme, porque había hecho un trabajo que, claro, luego no me podía pagar porque no pasó. Y bueno, entonces yo creo que estaba un poco condenado condenado en el buen sentido, ¿no? Predestinado a hacer ese libro. Y la historia de ese libro ya en concreto es la siguiente. A mediados de los 90, cuando Fangoria estaban tan mal, antes de fichar por Subterfuge, que es cuando empieza el renacer de ellos, ¿no? Cuando vuelven a ser aceptados, pero en aquel momento estaban denostados, estaban muy mal. Yo, como vivía aquí, pues tenía una cierta cercanía con Nacho y con Olvido. Y
Y un día hablando con Alaska, no sé si mientras le hacía una entrevista o algo tal, le propuse, digo, ¿te gustaría que hiciésemos un libro sobre ti? Y la idea era hacer un libro de entrevistas a gente cercana a ella, su madre, Almodóvar, Nacho, tal. Y ella dijo, sí, me encantaría y tal. Y ya se quedó eso, ¿no? Y se lo vendía al Europeo la idea, a Borja Casani, y le gustó. Lo que pasa es que el Europeo cerró, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, fueron pasando pues lo que pasa con estas cosas, ¿no? Que una idea pues va dando tumbos, se queda en el cajón, vuelve a salir, hasta que en 2000 o 2001... por una carambola de estas raras de la vida, pues encuentro en David Trías, que estaba entonces en Plaza y Janés, hablo con él, le cuento la idea y me dice, mira, lo que me interesa es un libro sobre Alaska en el contexto de la movida. No me cuentes toda su historia, porque es muy larga. Claro. Haz esto, porque en aquel momento la movida todavía no se había, salvo el libro de Gallero, todavía no había bibliografía, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy hábil ahí David porque acertó de pleno. Y eso fue un poco, ¿no? Entonces, claro, yo hablé con Olvido, le dije, mira, ¿te acuerdas de aquel proyecto? Sí, pues ahora va a ser esto, cuento contigo. Y me dijo, pues sí, a ti no te puedo decir que no. Y bueno, y lo hice. Y fue, pues eso, un ejercicio, por un lado, pues eso, de admiración, también muy, pues lo que tú decías, ¿no? Emocional, porque estaba hablando de esa época que para mí fue una época de formación y que a mí me gustaban mucho los grupos de fuera, ¿no? Velvet Underground, Patti Smith, Suicide, lo que fuese, pero para mí el tener a estos referentes como los Pegamoides, como Dinarama, como Parálisis, fue muy importante porque eran como el equivalente a todo lo que me gustaba a mí de fuera. Era gente que además recibía esa información y la filtraba a través de su propia personalidad, pero vivían en una ciudad, en mi país, hablaban mi idioma y además el contexto era el mismo. Quiero decir que, y eso para mí fue muy importante, o sea, para mí las entrevistas, de oírlos en las entrevistas, incluso oírlos cuando me contestaban a mí, era como una lección, porque era algo cercano, era algo con lo que te podías identificar mucho, porque estaban a 300 kilómetros de tu casa, hablaban tu idioma y sabías de lo que estaban hablando, ¿no? No había que imaginarse o investigar, ¿no? Y había sido, pues todo eso fue muy importante para mí, y ese libro un poco era un poco volcar todo eso, ¿no? Intentar reconstruirlo 20 años después, en una época que además era bastante oscura ya, porque, bueno, pues porque ya era como que estaba bien de repente hablar de eso, ¿no? En aquel momento de principios de los 2000, y bueno, estuvo muy bien, que además el libro funcionó bastante bien. Sí, aparte fue en un momento también que fue un libro importante, bueno, que como decía, que ahora se reedita, pero en un momento donde eran muy poco los libros musicales que había en los estantes de las librerías, y eso me da pie a esto. ¿Qué piensas de este boom que hay ahora de tantísimos libros y buenísimos? O sea, que te digo, no dices, pero es increíble, ¿no? O sea, es una pasada, ¿no? Sí, bueno, me parece bien. Quiero decir que es mejor que sobre que falte, ¿no? Sí. Y además están saliendo cosas como muy enseguida, ¿no? O sea, que sale la versión en inglés y luego lo tienes aquí en castellano y está muy bien, o incluso que se recuperen cosas viejas que son pues imprescindibles para algunos de nosotros, como el libro de 4AD que ha sacado maravilloso. Contra, claro, sí, que es que eso es, vamos, o sea, o el libro de los góticos de Cathy Answorth, o no sé, la biografía de Alice Bag, ¿no? De The Bugs, que ha sacado Liburúa, lo de Kid Congo, o sea, sí está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y luego, pues bueno, por ejemplo, el libro de Diego Manrique, ¿no? Que me lo estoy acabando en estos momentos, y una cosa es leerte los artículos al final de FM, de los cuadernos FM, y otra cosa es leértelo todo
sea, seguido, o sea, se crece todo el contenido, ¿no? Y eso está muy bien. La verdad es que yo creo que está bien. Espero que no haya saturación, que no haya burbuja, que no haya cansancio y que al final no nos quedemos sin no, porque estas cosas siempre, después de la alegría, viene el llanto. Bueno, es que haremos con unas bibliotecas bien floridas, pues madre mía, sí, es increíble, es inabarcable y es que no hay tiempo. No hay tiempo ya para leer el de 4AD, que es una maravilla, pero necesitas 700 y pico páginas. Totalmente, claro. Es increíble. Bueno, ¿cómo has vivido eso? Empiezas con los fanzines, con todo lo que implica ese rollo táctil de ir a la imprenta, ver la obra, maquetarlo, tal, eso. Al día de hoy que vivimos todo el tema de internet, de las redes sociales y tal. ¿Cuál sería tu diagnóstico sobre la transformación del periodismo, que empieza también muchas veces al final desde lo pasional? Pues mira, estamos hablando, por ejemplo, hablábamos de Diego Manrique. Diego Manrique empieza a escribir desde su pueblo de Burgos, va a mandar las críticas a las revistas, tal, no sé qué, y en tu caso eso con un fanzine, tal. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la evolución del periodismo a día de hoy con todo el tema de las redes? Pues, a ver, mi diagnóstico no es nada halagüeño. Yo es que no sé, a mí yo lo de las redes, yo directamente me he quitado el perfil de Facebook, me he ido de Twitter. Lo de Twitter también tiene que ver con lo de Elon Musk. Es que no esta cosa de que al final o sea, es como un murmullo universal que no conduce absolutamente a nada. Todo el mundo ahora es periodista a tiempo parcial. O sea, es como se muere Brian Wilson y absolutamente todo el mundo ama a Brian Wilson y echa de menos a Brian Wilson. Todo el mundo opina que no es que yo no es que tenga, o sea, sencillamente es que a mí eso no me interesa. No me interesa. Yo quiero hablar de música o sea, de tú a tú y con gente que en un momento dado dices, pues es que fulanito de tal y pues que te tengan que decir, pues no lo conozco, que es lo que he hecho yo toda mi vida y lo que sigo haciendo. No poner no sé qué en Facebook y de repente el otro, sí, mira en la Wikipedia o mira en Google y o sea, todos sabemos lo mismo, todo, ¿no? Sí. Y no. Hombre, yo creo que también es un poco también la globalización de manera más amplia. Es decir, antes, por ejemplo, hablábamos eso, ¿no? De Valencia. Tú te crías en Valencia cuando había una escena valenciana frente a la escena madrileña, etcétera, tal. Ahora ya no hay escena valenciana. La gente de Valencia está en Madrid en una hora, o sea, puede salir casi y volverse de marcha tal a dormir a su casa, ¿no? Pues al final también yo creo que las redes nos han convertido en eso, pues eso, todo el mundo puede ser periodista, o sea, todo el mundo puede ser crítico, todo el mundo puede hablar de cualquier cosa, o sea, tiene una libertad absoluta porque ya se ha perdido el proceso ese de voy a mandar esto para que me lo publiquen. Eres tú mismo el que te lo publicas, ¿no? Sí, y además hay más cosas, ¿no? O sea, yo creo en el respeto al artista, incluso al artista que no me interesa para nada. Quiero decir, si a mí ahora me dicen, ¿quieres escribir un artículo sobre Lynyrd Skynyrd, que es un grupo que jamás en la vida me ha interesado y probablemente me moriré sin que me interese? Es decir, pues aunque se pongan de moda, aunque el último grupo indie americano diga que son tal y luego salga, es que no voy a escribir sobre Lynyrd Skynyrd, porque no, o sea, porque para hacerlo bien tendría que pegarme una panzada, comentarme, tomar notas, que es lo que hago yo cuando hago los artículos, intentar hacerlo lo mejor posible, o sea, porque si lo vas a hacer, pues hazlo y ten un respeto al artista. Es decir, el artista, el nombre no se puede convertir en una excusa para que tú te luzcas a cualquier precio. Entonces, yo intento a escribir siempre de cosas que me gustan o que me interesan o que me parece un buen momento para investigar sobre ese artista o esa artista que a lo mejor no le he hecho caso, pero que siempre... Eso sí, pero lucirse lanzando nombres, lucirse pegándose golpes en el pecho de no, porque yo esto lo conozco, no sé qué, pues
a mí no me interesa. Quiero decir, yo entiendo que es ir contracorriente, porque al final se trata de eso. Pero yo vengo del siglo XX, soy una antiguaya, y a mí, pues que como tú también, porque tú también vienes del siglo XX, pues has acumulado revistas, has acumulado discos, has tenido que buscar, has tenido que sufrir para saber, has tenido que investigar. Pues lo que no tengo ganas es de formar parte de ese gallinero universal en el cual todos somos iguales. No, todos no somos iguales. ¿Sabes? Es decir, todo el mundo tiene derecho a opinar, eso por supuesto, y a decir lo que quiera, pero todos no somos iguales. Y luego además, es decir, lo que ya me parece el colmo es que tú escribas un artículo, lo compartas en las redes sociales y el titular del artículo se convierta en el tema de conversación, porque luego no se lo leen, ¿sabes? Y te dicen que no sé qué, todo a partir del titular. Mira, ahí os quedáis. No, que el titular lo ponga otra persona que no es el que ha escrito el artículo, que es el que sabe cómo generar ese clickbait. Sí. ¿Es entonces la novela, la literatura, esa vía de escape realmente que has buscado para intentar evadirte del mundanal ruido? Sí, a ver, no, yo sigo escribiendo de música. Lo sé. Escribo lo justo, escribo de cosas que me apetece escribir y sobre todo en medios generalistas, en el diario.es, con Elena Cabrera, que es maravillosa, me dio la oportunidad de colaborar con ellos, y en Babelia, en el País Semanal. A veces escribo sobre música, a veces no, porque también hay cosas que son muy interesantes y que, pues, si no es de música, pues mejor, porque ya he escrito mucho, ¿no? Pero, o sea, cuando es un poco como que elijo mucho lo que quiero, y si me lo compran, fantástico, y si me lo proponen y me apetece, pues lo hago también, ¿no? En la actualidad no la sigo ya porque me parece que ya no tiene sentido, que hay gente que lo hace muy bien y se apasiona. Yo no me apasiono con esto. Y bueno, y un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, el gran esfuerzo creativo lo invierto en escribir ficción, ¿no? Y es lo que más me gusta y lo que más me hace, ¿cómo te diría? Sentirme realizado, ¿no? Que es una expresión un poco así, ¿no? Pero no se me ocurre otra ahora, pero sí es eso. Lo que pasa es que yo, si me dicen, haz una entrevista con Perfume Genius para Babelia, yo la hago, le pongo todo el amor del mundo a esa entrevista. O sea, no, o la hago una entrevista a Alice Bach, o la entrevista que le voy a hacer a Diego Manrique dentro de un rato cuando salga del estudio. Lo hago con todo el amor y con toda la devoción. Lo que pasa es que lo que hago es que elijo más lo que quiero hacer e intento que sean cosas en las cuales yo también disfruto, ¿no? Pero vamos, sí, yo lo que me veo ya en la jubilación es escribiendo novelas que luego también se venden lo que se venden, pero bueno. ¿Escuchas música mientras escribes? No puedo, Carlos, no puedo. Yo la música la proceso cuando salgo a pasear y cuando estoy en el gimnasio. Ahí es cuando escucho y intento entender, conectar con lo que escucho, porque si yo me pongo música cuando estoy escribiendo, me distrae. A veces, si el esfuerzo intelectual que tengo que hacer no es mucho, sí que me viene bien escuchar un disco como música de fondo, porque quieras que no, te va calando, ¿no? Entonces ya estás familiarizado con él, aunque no lo estés analizando. Pero a mí lo que me gusta más es escuchar la música, pues eso, sobre todo cuando camino, cuando paseo, cuando voy a la playa. Y en el gimnasio, que me paso ahí un par de horas, y entonces siempre hay un momento de estos de elíptica o que te viene muy bien escuchar música para hacer los ejercicios, para tener ese impulso rítmico. Bueno, tuviste otra vía de escape creativo, que fue escribir letras de canciones, de lo que afecta a esta Santa Casa con el disco de Span. ¿Te gustó? ¿Te quedaste con ganas de más? Pues me gustó mucho, y además estoy muy contento de lo que hice. O sea, quiero decir que fue una cosa anecdótica al final, pero sí, a mí hacer letras es algo que no me desagrada. Lo que pasa es que no es mi trabajo y tampoco es algo que tal, pero es algo que, porque va muy unido está muy unido a mí, porque yo
la música la llevo incorporada. Entonces, para mí hacer letras es algo que sé que si me pongo puedo hacer sin problemas, ¿no? Y las letras de Spam, yo no sé si hice 4 o 5 canciones, hay 2 o 3 que estoy muy, eso que dices, estoy muy orgulloso de estas letras, ¿no? O sea, de estas letras porque pegaban perfectamente con las canciones, con la música de Molly y de Juan, y bueno, y luego además las cantaba pues Silvia, las cantaba luego los 2 vocalistas sí. de Spam, los vocalistas que tuvieron ya fijos, y sí, me gustó mucho. Ya había, mis primeras letras fueron en el año 83 para Ceremonia, que era un grupo paralelo que tenía Adolfo Barbera, que era el guitarra de Glamour. Uh-huh. Y eran súper góticos y súper siniestros. De hecho, además... Esgrima también estaba en... Esgrima grababan en el mismo sello vale. Que tal, en Citra. Sí. Y yo tenía mucha relación con la gente de Glamour, y entonces Adolfo me dijo, ¿podías hacer alguna letra? ¿Ves? Ceremonia eran uno de los ejemplos de esa conexión, otro ejemplo de esa conexión Madrid-Valencia, porque Ana Curra y Eduardo eran muy fans de Adolfo y de Ceremonia, y él de ellos, y se llevaban muy bien. De hecho, Eduardo estaba ahí como posible productor de Ceremonia, Adolfo luego tocó con Seres Vacíos, estuvo a punto de ser guitarra de Dinarama antes de que entrara Migueles, y había muy buen rollo. Entonces hacían pues eso, música siniestra muy influida por Parálisis, y yo hice pues 2 o 3 letras, y que bueno, eran ejercicios de estilo. O sea, sabes que me coja usted el acto de Parálisis Permanente y aquí meta rimas que den mucho miedo y mucho mal rollo, ¿no? Era eso, de eso ya no estoy tan, quiero decir, ya no estoy tan orgulloso, porque era ya más de GB, ¿no? Pero bueno, tampoco me avergüenzo, ¿eh? Me parece un momento estupendo. Y luego hice también letras para un grupo, Los Bongos Atómicos, sí. En cuya fundación yo tuve bastante que ver, y las letras, la mayoría de las letras las escribía yo, que ahí había también una clara influencia de Dinarama. Y sí, han sido cosas como aisladas, pero que, bueno, que las recuerdo con cariño. Ya te digo, mis favoritas. Hay alguna cosa de Los Bongos que pongo la mano en el fuego por ella. Pero las de Spam, sobre todo de 2 o 3 de los singles, me gustan mucho. Bueno, ¿en qué proyectos andas ahora enfrascado, Confesables? ¿Eres de los que tienes un montón de pestañas abiertas en el ordenador y hay ficción, hay un posible libro sobre alguien? Que va, no. Mi proyecto es hacer lo menos posible siempre. ¿Disfrutar de la albufera? Sí. Mi proyecto es sobrevivir, porque esto no se suele decir, pero vivir de esto es muy complicado. Sí. Es muy complicado. Yo siempre he sido freelance, nunca he estado en nómina, siempre he sido colaborador de... Y bueno, desde el COVID cada vez se desmontó todo. Y entonces, claro, cuando tienes un proyecto hay otro que se acaba, y cuando tienes otro se acaba el anterior. Y a veces es muy complicado llegar a fin de mes, que son estas cosas que normalmente no se dicen, ¿no? Porque ahí parece que todos somos muy felices escuchando nuestros discos y tal y cual. Y sí, yo me lo paso muy bien, pero yo vivo de esto, siempre he vivido de esto. Y ya no voy a poder vivir de otra cosa porque ya soy muy mayor. No me da ya para aprender ebanistería, ¿no? montarme un kiosco. Pero digamos que muchas veces mi gran inversión vital es... centrarme mucho y ver qué pasos doy y tener paciencia para poder... Yo hago en Valencia, que es, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que vivo allí, me invento muchos ciclos, actividades, pues ciclos de charlas, un festival que hicimos en mayo con La Rambleta, Benson Señora, un festival LGTB. Entonces siempre estoy con cosas así, ¿no? Porque de escribir es imposible ya vivir, ¿no? Hace mucho tiempo que es imposible vivir, y ya te digo que yo escribo para medios generalistas que pagan bien. O sea, imagínate lo que debe ser escribiendo para revistas, ¿no? Y bueno, pues digamos que esos son mis grandes proyectos. Tengo una newsletter, yo prefiero llamarle boletín, que además soy así de chulo y es de pago, por lo cual pagan 25 personas, y ahí hago como una especie de diario
que voy publicando cosas cuando quiero, y ahí voy un poco como mezclando la realidad con la ficción, ¿no? Lo intento literaturizar y luego recupero artículos viejos, hago listas de canciones y eso es a lo que, digamos, le dedico más mi tiempo libre. Escribiré más libros, tengo ideas en la cabeza, pero ahora mismo la idea de hipotecar mi tiempo libre porque llega el fin de semana y tienes que ponerte con la maldita novela, pues no me apetece. O sea, quiero descansar, ¿no? Ya que soy pobre, pues por lo menos no pringar más de tal. Las 3 novelas que he hecho también es un poco como que ahí yo ya, digamos, me he desfogado, ¿no? Me he desfogado en el sentido de que me he demostrado a mí mismo y a los demás que era capaz de hacer una cosa bien que yo necesitaba hacer, ¿no? Y las 3 novelas, yo estoy muy contento de ellas. Son novelas prácticamente underground porque pues están en un sello pequeñito, han vendido poquito, o sea, pero son novelas que a mí yo doy la cara por ellas y a mí me ha venido muy, muy bien hacerlas porque me han ayudado a conocerme más, ¿no? Entonces tampoco tengo urgencia en ponerme no quiero tampoco entrar en esa trampa de, bueno, pues ahora tengo que hacer esto para pues no, ya lo haré cuando pueda y vamos a descansar porque si no, porque además, yo digo esto, pero luego hice después de la última novela, hice un libro sobre Velvet Underground, que fue un currazo impresionante, lo hice en 9 meses y me pegué un curro brutal, que luego dices, es que eres idiota, tío, o sea, es que luego te quejas, pero te metes unos berenjenales. Entonces, pues bueno, yo creo que por ahora estoy tranquilo. Ya te digo, mis proyectos a corto plazo son pues los encargos que me van saliendo, sacar proyectos adelante. Yo tomo mis notas, pienso en posibles novelas y voy macerando cosas, pero sin ninguna prisa. Quiero vivir. O sea, te iba a preguntar ¿qué le recomendarías a un chaval de hoy que quiera ser periodista musical? Creo que no hace falta preguntarla, que está más que contestada. Así que vamos a terminar con la pregunta recurrente, simpatía de siempre. ¿Quiénes han sido tus referentes? Te pediría los que quieras, algún referente en el mundo como músico como tal, como el periodismo musical y como la literatura, ¿no? Tus 3 patas, tus 3 pilares. Bueno, pues mira, un referente clarísimo es Diego Manrique, porque además Diego mira, no lo he mencionado porque tengo muy mala memoria. Mi primer gran encargo es en la historia de la música rock en El País Semanal, que escribo 2 o 3 artículos y eso me lo encarga Diego. Y eso fue fantástico porque fue maravillosa además esa colección. Vamos, claro. Sí. Y estar ahí es un orgullo y eso fue Diego. Y luego también cuando me vine aquí me ayudó a entrar en Tentaciones y bueno, pero al margen de eso yo a Diego lo leía de pequeño, lo leía en el Vibraciones, lo leía en el Disco Express, lo leía en el Star y para mí lo que decía Diego iba a misa. Luego, músico, pues supongo que Lou Reed, ¿no? Sin Lou Reed yo no sería la persona que soy, sea eso lo que signifique, eso lo que tal, ¿no? O sea, es decir, como individuo, para mí Lou Reed ha sido importantísimo porque un poco como que vi el camino. Tenía algo con lo que identificarme que como adolescente me hacía mucha falta porque yo era un chaval raro y no me servía Elton John y no me servía Rick Wakeman y no me servía tal, o sea, no lo sabía, pero cuando dije este es, y encima con Andy Warhol, este señor raro con esa peluca, me dije por aquí. Y luego un escritor, pues Agustín Fernández Mayo. Para mí la trilogía Nocilla fue una revelación y me demostró que había cosas que se podían hacer. Lo que pasa es que claro, él tiene muchísimo talento y sabía articularlas, pero fue como decir, wow, yo quiero hacer esto. No lo podré hacer nunca porque Agustín está a años luz de lo que puedo hacer yo, pero es ha sido muy importante y es muy importante. La última novela, La Madre del Corazón Atómico, es maravillosa. Y además es que también es un gran tipo, que eso también es muy importante y de hecho, bueno, a mí Agustín en su momento me ayudó mucho, fue de gran ayuda para poder sacar mi primera novela, que eso todo el mundo no lo hace, el mundo de la literatura es bastante cabrón.
Y bueno, y hoy por hoy somos amigos, ¿no? Pero al margen de la amistad, o sea, yo me postro ante los libros al margen de que luego nos llevemos muy bien y sea un gran tipo, pero yo me postro ante sus libros, o sea, que esos serían... Comparto, Nocilla, totalmente. Pues nada más, Rafa, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer poder contar con tu testimonio en esta especie de enciclopedia de audio que estamos haciendo aquí en Subterfuge Radio. Pues para mí un honor, Carlos, estar aquí, formar parte de esta pandilla de simpatía por la industria, y encantado de hablar contigo y de estar aquí contigo. Pues muy bien, pues nada, pues terminamos ya. Muchísimas gracias. Nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo bajo el palio digital de Subterfuge Radio, con mi querida Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos, como no, con una canción de Alaska, de Fangoria. Nos vamos con Electricistas. Adiós.